Hoy tenemos en nuestros ESIS Talks una persona muy relevante en el mundo del pensamiento, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la digitalización y la sociedad digital, que es Diego Hidalgo. Diego, muchas gracias en primer lugar por estar aquí y por darnos la oportunidad de compartir contigo un diálogo sobre algunos de los temas que le preocupan a la Fundación ESIS y sobre todo que te preocupan a ti. Para las pocas personas que no conozcan a Diego Hidalgo es persona cosmopolita, tanto que vive en Rabat, y es una persona que ha sido emprendedor con diversas empresas como Amovens y Pontejos, pero a la vez de esta faceta de emprendedor, pues ha sido desde hace ya tiempo, de casta le viene al calvo, un pensador en el mundo y una reflexión en el mundo que le ha tocado vivir, que es el mundo digital y de la digitalización. Ha escrito dos libros muy interesantes y muy recomendables, Anestesiados y Retomar el Control, publicados en español y en francés. Y además ha sido el promotor de un manifiesto, el Manifiesto OFF, del que luego tendremos ocasión de hablar. Se puede estar en desacuerdo o no con las cosas que dice Diego, y él sabe que algunas veces no hemos estado de acuerdo, pero en este mundo lleno de profetas del apocalipsis que ven el mundo digital como un riesgo existencial para la humanidad, se agradece una persona como Diego que tiene un espíritu crítico, que ha hecho especial énfasis en los riesgos que suponen el mundo digital y la digitalización, pero siempre lo ha hecho con fundamento, con argumentos y con moderación. Tú has formulado, y empiezo ya, Diego, un pensamiento crítico con la digitalización. ¿Nos puedes explicar cuáles son las tesis fundamentales, tus ideas clave en este pensamiento crítico con la digitalización? Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación y es un placer estar charlando contigo hoy, Carlos. Sí, diría que lo que denuncio es pues un paradigma que prevalece tal vez en el desarrollo y en el despliegue tecnológico al que asistimos hoy, que no está siempre alineado con los intereses superiores del ser humano. Muchas veces estamos frente a tecnologías que tienden a robar nuestro tiempo, nuestra atención, a influir enormemente en nuestras decisiones sin que seamos necesariamente conscientes de ello, y modelos tecnológicos que en el fondo nos empujan hacia más eficiencia, más inmediatez, pero muchas veces en detrimento de nuestra libertad de tomar nuestras propias decisiones. Yo también tengo que decir que soy mago y muchas veces hago analogías entre la forma en la que actuamos los magos, que tendemos, sin que se dé cuenta nuestro público, no solo a captar su atención y a dirigirla hacia un lugar en el que nos interesa a ellos, no a nosotros, no a ellos centrarla, ¿no? Mientras que el truco se está operando en otro lugar. Pero también los magos influimos enormemente en las decisiones que toman nuestros espectadores y ellos no son conscientes de ellos. Y eso nos da una especie de paso de antelación sobre ellos y nos permite un poco operar en sus mentes, ¿no? Entonces a veces desarrollo esta analogía y en el fondo creo, por destacar otro aspecto, pues que especialmente con la ola de inteligencia artificial que nos llega, pues es verdad que tenemos muchas oportunidades, creo que puede cambiar para bien muchos sectores, muchas facetas de nuestras vidas, pero también tenemos que aplicar una mirada crítica y entender que a veces esta inteligencia artificial nos invita a delegar cada vez más nuestras facultades, especialmente cognitivas, de forma más amplia a lo que hemos estado haciendo ya durante los 10, 20 últimos años con algunas aplicaciones digitales. Y creo que aquí el riesgo contra el cual trato de alertar es que esto nos puede empujar hacia una especie de espiral de delegación de la cual no podríamos ver claramente el fin,
de estas facultades y de gran parte de lo que somos, ¿no? Creo que la IA nos brinda mucha eficiencia, pero a veces pues a expensas de nuestra autonomía, por un lado, y del hecho que ejerzamos nosotros algunas facultades que a veces ejerceremos de forma peor, más lenta, menos eficiente que lo que podría hacer la inteligencia artificial, pero que quizás en algunos casos nos interese preservar. Y tal vez el último punto que quisiera destacar es que la IA también hace otra cosa. Muchas veces elimina el factor humano en sitios, en dinámicas o en procesos en los que es verdad que este factor humano, esta interacción humana puede suponer un coste. Cuando interaccionamos los seres humanos, pues es verdad que requiere una inversión. Tú y yo aquí estamos hablando, nos hemos tenido que desplazar, venir aquí. Tú me tienes que escuchar mientras hablo, yo te escucho también cuando hablas, y todo esto puede suponer un esfuerzo. Y es verdad que la IA muchas veces agiliza este proceso, pero a expensas de una interacción humana profunda, y nos encontramos con procesos más eficientes, pero quizás no tan alineados con lo que nos hace más felices, con lo que llena nuestras vidas y nos permite ser libres. Luego volveremos, porque yo quiero, a los temas generales, luego quiero que nos expliques un poco más despacio el manifiesto OFF, pero antes vamos a entrar en un par de temas, si te parece bien. El primero, como no puede ser de otra manera, siendo nuestra fundación una fundación que se dedica a los temas que tienen que ver con la seguridad en el mundo digital, como nosotros decimos, en un mundo digital que nosotros somos más conscientes que nadie de sus vulnerabilidades, ¿no? Es un mundo vulnerable donde los riesgos de seguridad son muy importantes. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la vulnerabilidad y los riesgos que están alrededor de Internet y de su uso? Pues creo que tenemos que ser más conscientes tal vez de que cuando buscamos más eficiencia conectando algunos procesos a Internet, a lo digital, pues también lo exponemos a ciertas vulnerabilidades, y gran parte de las aplicaciones, de los servicios, de las plataformas que usamos hoy en día son directamente diseñadas, creo, para explotar estas vulnerabilidades que son de tipos de índoles muy diversos, ¿no? Y creo que hay una analogía que podríamos trazar entre esta vulnerabilidad de las infraestructuras, de las redes, que la ciberseguridad trata de mitigar, de prevenir, y lo que podríamos llamar una ciberseguridad, lo que yo llamo una ciberseguridad mental, que también deberíamos tener a medida que conectamos nuestras vidas y cada vez más facetas de nuestras vidas a la red en pro de esta misma eficiencia que comentaba antes. Creo que a veces este proceso de explotación de nuestras vulnerabilidades es directamente intencional, que gran parte de los servicios más populares o incluso la forma en la que funcionan nuestros smartphones está directamente concebida para explotar nuestras vulnerabilidades, y en otros casos quizás no sea intencional, pero los modelos han evolucionado hacia este tipo de dinámica en el que, en el fondo, el ser humano no es un fin en sí, o la utilidad incluso de los servicios que nos brindan estas aplicaciones no son un fin en sí, sino que son modelos en los que el ser humano pues es un mero, digamos, instrumento para llegar a otros fines por parte de estas plataformas y estas empresas que operan estos servicios. Y creo que aquí lo que tenemos que hacer pues es, por un lado, tratar de definir los lugares, las parcelas de nuestras vidas, quizás en el sector industrial los procesos, o en las empresas los procesos en los que sí nos interesa pues conectar conectarnos, digamos, a la red y tratar de buscar más eficiencia, y quizás hacer un análisis coste-beneficio que nos lleve a determinar que tal o cual proceso, aunque vaya a ser un poco menos eficiente, pues lo vamos a tratar de preservar. Recuerdo, hablando de ciberseguridad, de un artículo muy interesante de un investigador de uno de los centros de excelencia en ciberseguridad
en Idaho, en Estados Unidos, que comentaba que él, como experto en ciberseguridad, que trataba pues, con grandes redes, por ejemplo, de infraestructuras en Estados Unidos o empresas de todo tipo, estas empresas muchas veces habían hecho inversiones considerables para conectar absolutamente todos los procesos que regían sus propias empresas, y ellos detectaban que en algunos casos que eran absolutamente cruciales para el funcionamiento pues, de grandes redes, por ejemplo, de distribución eléctrica, se daban cuenta de que estos procesos no podían aguantar un gran ataque, un gran ciberataque, ¿no? Y entonces, en casos determinados, pues parecía sorprendente y resultaba muy poco popular para los directivos a los que se dirigía, pues decía, este proceso lo tenemos que desconectar y tenemos que volver a un proceso analógico, porque aquí, aunque sigáis una higiene perfecta de ciberseguridad, no podéis aguantar un ciberataque y la probabilidad es demasiado alta que lo vayáis a sufrir. Y creo que tenemos que trasladar quizás este mismo principio a nuestras propias vidas, a nuestro propio día a día y definir los lugares en los que quizás nos queramos preservar de esta conexión. Digo, en los últimos años uno de los temas que están en la discusión pública y que han estado muchos años apartados de ella es todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y con todos los problemas de salud mental en nuestra sociedad de hoy. No porque no hubiera problemas de salud mental en épocas anteriores, sino porque la conciencia social pues era distinta. Hay una relación evidente entre el uso de los medios digitales, de las redes sociales y la salud mental. Este es un tema al que tú en alguno de tus libros le has dedicado tu atención. ¿Cómo ves este asunto? Pues creo que primero tenemos que tomar realmente conciencia de la magnitud del fenómeno que acabas de mencionar, porque si no tomamos conciencia no vamos a poder tener o atrevernos a encontrar las palancas necesarias para corregir y para revertir un fenómeno que realmente afecta una parte creciente y muy importante de la población en su conjunto y los jóvenes muy en especial. Por citar quizás algunos números, hay un estudio muy interesante de Cyber Guardians, una iniciativa de hecho liderada por el presidente de vuestro comité asesor, Alejandro Romero, que primero de todo muestra cómo los problemas de salud mental en los menores de 20 años entre el año 1997 y 2021 creció un 300%, pero además este crecimiento se concentró sobre todo en la década 2010, ¿no? Y en el fondo esto coincide con los datos en casi todos los países en los que disponemos de datos. Vemos como a principios de los años 2010 las tasas de depresión, de ansiedad, de problemas más precisos como la anorexia y trastornos varios ligados a la salud mental, pues empezaron a crecer de forma exponencial. Hay un aspecto, por ejemplo, que me parece también interesante, que es quizás no puramente psicológico, pero que describe un poco la forma en la que, bueno, un fenómeno muy relevante también en los jóvenes. En Estados Unidos, si preguntabas a los adolescentes en el año 2012 si la vida tenía un sentido para ellos, un 12,5%, uno de cada 8 decían que no, tanto en chicas como en chicos. Una década más tarde era más de un 20% de los chicos y más de un 30% de las chicas. Y por cierto, vemos que todos estos fenómenos afectan más a las chicas que a los chicos. Entonces, primero, reconocer este problema y su magnitud. Segundo, como bien sabemos, una correlación no significa que exista una relación causal y efectivamente, pues en los últimos 10, 15 años las vidas se han digitalizado enormemente, pero esto no significa que sea a priori la causa de estos fenómenos que acabamos de mencionar. Sin embargo, empieza a haber un cuerpo de evidencia cada vez más robusta que no solo muestra que existe una correlación, por ejemplo, entre la cantidad de horas que un joven o una persona
pasa con sus smartphones, con las redes y la probabilidad de que padezca depresión u otros trastornos y problemas de salud mental, pero empieza a haber estudios como el propio estudio de Steve Guardians al que me refería antes, que sí se acercan a mostrar que existe una relación de causa-efecto. Y en todo caso, creo que ante tal fenómeno y tal probabilidad, pues como mínimo se debería aplicar un principio de precaución. Lo que pasa es que todo esto sucede muy rápidamente, creo que no hay que criminalizar, culpabilizar a los padres, pero sí que tenemos que tener una especie de electroshock como motor de cambio. Y en resumen, ¿qué deberíamos hacer? Pues creo que debemos establecer barreras muchísimo más claras entre la tecnología digital y los jóvenes, probablemente entre la tecnología digital y nosotros mismos también. No barreras infranqueables, por supuesto, pero sí barreras que promuevan un uso más delimitado, más proactivo, más consciente de la tecnología digital. Me refiero a barreras físicas, por ejemplo, pues que los dispositivos no penetren en cualquier lugar del hogar, barreras temporales, barreras situacionales. Sabemos, por ejemplo, que el uso de la tecnología en las comidas y en los momentos de interacción humana compartidos así es especialmente dañina. Y barreras también por tipo de uso, porque evidentemente la tecnología digital pues en realidad abarca una cantidad de usos muy distinta. Y si me permites otro punto, vivimos en un momento muy paradójico en el que a pesar de toda esta evidencia y de estos mandamientos a los padres, a las familias, de que retrasen, por ejemplo, la edad de entrega del primer smartphone, por otro lado, curiosamente, se está digitalizando de forma acelerada la enseñanza escolar. Y aquí existe todo otro cuerpo de evidencia que muestra que no existe ninguna correlación entre la digitalización de la escuela y su mejora, sino más bien correlaciones inversas, y existen una buena decena de razones, si no más, de repensar esta digitalización de la escuela, en la que en el fondo estamos, a la vez que estamos diciendo a los padres retrasar la edad de entrega del smartphone, les estamos poniendo muchas veces en las manos dispositivos que se parecen mucho a un smartphone y que resultan, digamos, en los mismos problemas que los propios smartphones. Salud mental, jóvenes. Hay otro elemento que está muy vinculado a estos dos temas, que es el tema del acceso de la infancia, ya no de la juventud usuaria de las redes, sino de la infancia a contenidos pues, de todo punto inconvenientes para los niños. Estamos hablando de la pornografía, pero no solo de la pornografía. ¿Cómo ves tú este asunto? Bueno, aquí estamos, o sea, creo que es un tema muy ligado a lo que acabamos de comentar. Creo que realmente lo que debemos hacer es entender que esos objetos que hemos puesto en las manos de cualquier persona, incluidos los menores, son muchísimo más potentes de lo que pensábamos, de lo que podíamos imaginar. Creo que no había precedentes tan claros de un pequeño dispositivo que pudiera tener efectos cognitivos, efectos sobre la salud mental tan enormes. Entonces, creo una vez más que es importante delimitar muchísimo más precisamente y con más restricciones este uso. Creo que hay regulaciones en muchos países desde hace poco tiempo, pero es verdad que son fenómenos bastante recientes y quizás estemos llegando un poco tarde, pero estamos viendo al menos pues países como Australia, como Francia, como España, donde se está poco a poco poniendo en marcha una regulación que creo que deberá ser incluso mucho más robusta en ese sentido. Y aquí hago abro un paréntesis para decir que yo mismo en este tema he cambiado un poco de opinión a lo largo de los últimos años. Para mí, la relación entre los menores y la tecnología era sobre todo una cuestión familiar, y yo creo que todos los problemas que se puedan corregir, que se puedan abordar desde un punto de vista individual, en la esfera privada, pues mejor que los resuelva la esfera privada. No soy un fan de la regulación como un fin en sí, que un día he dicho, bueno, ¿qué podemos regular ahora, ¿no? Y cuando hace unos años China empezó a anunciar primero que regulaba, que restringía 3 horas a la semana el tiempo de videojuegos para los menores, pues a mí me parecía un poco chocante, ¿no? Porque yo pensaba pues que era una decisión digna, digamos, de la tradición del Partido Comunista Chino
pues de ingerir, digamos, en las vidas de las familias, de las personas, ¿no? Luego, poco a poco, China también limitó el tiempo precisamente de TikTok, porque era una aplicación que, de hecho, en España, según un estudio reciente de unos investigadores de la Pompeu Fabra, sabemos que más del 50% de los jóvenes en España usan TikTok más de 1 hora al día y un 22% lo usa más de 2 horas al día. Y en China, ante un fenómeno probablemente similar, restringieron a 40 minutos al día. Recordaréis, creo que fue en septiembre de 2022, el uso de TikTok y posteriormente también el uso de Internet en general, ¿no? Y realmente lo que me ha hecho cambiar un poco de opinión, sin comulgar ni mucho menos con el modo de gobernanza Me consta que del no Partido comulgas Comunista con eso. Chino, que creo que ofrece en algunos aspectos el peor modelo de gobernanza tecnológico posible, pero en este caso, pragmáticamente, creo que estamos ante un problema de una gravedad elevada y la realidad, porque hay que mirar la realidad de frente sin a priori ideológicos, es que, como decíamos, la juventud en especial está sufriendo muchísimo de estos fenómenos que hemos ido comentando, y creo que sin esta pata regulatoria, tomando en cuenta que gran parte de estos dispositivos están diseñados para explotar nuestras vulnerabilidades y para establecer una relación asimétrica de forma insospechada por el usuario entre el propio dispositivo, la plataforma y el usuario y sus familias, podríamos decir, creo que sin esta parte regulatoria será muy difícil vencer este problema. Diego, mencionaba yo antes y anticipaba que que iba a pedirte que nos explicaras el manifiesto un manifiesto que tú has estado promoviendo y al que has conseguido un gran nivel de adhesión. ¿Nos puedes explicar cuál es el sentido de este manifiesto y cómo se está desarrollando en la práctica? Pues el manifiesto OFF es un manifiesto que recoge varios de los aspectos que hemos comentado, que advierte, manda un mensaje de alerta a la población, pero también a las autoridades públicas sobre esta relación de forma crecientemente asimétrica que la tecnología que tenemos en nuestras manos establece con nosotros. Advierte también sobre determinados modelos tecnológicos que sus propios creadores entienden cada vez peor, y aboga por podríamos decir, un realineamiento de la industria tecnológica con los intereses superiores del ser humano. Y aboga quizás también por establecer este perímetro de forma mucho más fina entre lo que nos interesa como seres humanos y como sociedad, establecer entre las áreas de nuestras vidas en las que la tecnología debe ser bienvenida y debe agilizar y hacer más eficientes nuestras vidas y nuestro mundo, y las áreas en las que quizás nos interese más mantenerla más contenida o más aparte. Y formula algunas propuestas en ese sentido. Entonces, eso es el manifiesto OFF, que, como comentas, ha sido respaldado por cientos de personalidades en España y en muchos países, que incluyen pues especialistas de la educación, de la salud, científicos, neurocientíficos, en especial personas que provienen del sector legal, filósofos, y realmente nos interesaba mostrar, y además de muchas personas del mundo de la empresa, ¿no? Nos interesaba buscar que detrás de estas ideas que quizás hace unos años podrían haber parecido un poco radicales, en realidad podíamos establecer cierto consenso, o al menos que muchas personas poco tachables de radicalismo pues se reconocían en estas ideas, y probablemente muchas de ellas también han cambiado de opinión durante los últimos años, ¿no? Pero creo que trata de transmitir este mensaje pues de cierta urgencia a la hora de regular algunos aspectos del despliegue tecnológico antes de que sea demasiado tarde. Y el manifiesto OFF es un paraguas, digamos, a partir del cual hemos empezado a lanzar iniciativas más precisas, porque esto era un documento pues sintético, pero que cubría un poco todo el espectro de problemas que el despliegue digital puede suponer, y ahora lo estamos bajando a iniciativas más concretas, y la última es una iniciativa que se llama Por una escuela OFF, que precisamente detalla
pues los problemas y las soluciones que podemos ver de la digitalización de la educación, que es un ejemplo de proceso de digitalización en el que no se fijaron correctamente, en nuestra opinión, los objetivos ni lo que esperamos de ella, y donde pensamos que la escuela debe ser pues un templo de las relaciones humanas, donde tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a digitalizar, cómo, y todo esto respetando a los alumnos, pero sobre todo persiguiendo pues, una mejora de la educación, de la enseñanza, que muchas veces, muy a nuestro pesar, pues la digitalización no permite, como si fuera una varita mágica, y las cosas son un poco más complejas, ¿no? Diego, la última cuestión que yo quería que nos explicaras, yo creo que has tenido la valentía y el coraje de formular un concepto como el de la desdigitalización, cuando todo el mundo en todos los órdenes está pensando que lo importante es justo lo contrario, ¿no? Digitalizar. La sociedad, la economía, las empresas, los ciudadanos están recorriendo el camino de la digitalización. Todo el mundo les dice que la digitalización es esencial. ¿Estás tú proponiendo en todo o en parte recorrer el camino inverso? Bueno, si miras, yo nunca empleo la palabra desdigitalización o el verbo desdigitalizar sin un complemento de objeto directo, ¿no? Entonces, yo no estoy abogando por una desdigitalización general de nuestras vidas, de nuestro mundo, y eso sería, pues, a la vez ingenuo y, pues, creo que a su vez poco crítico, ¿no? Entonces, en esta visión crítica que trato de promover, creo que tenemos que hacer un análisis coste-beneficio en cada proceso de digitalización, ¿no? Entonces, creo que hay lugares como la educación escolar donde podemos tratar de hacer esta cuenta y ver dónde están las mejoras y los inconvenientes o los problemas que puede plantear, y al final decir, bueno, pues a lo mejor dentro de la educación escolar vamos a digitalizar tal aspecto muy contenido y tales no, ¿no? Y creo que es un poco lo que pasa con la educación escolar, por seguir con este ejemplo. Creo que en casos muy precisos, por ejemplo, pues de educación de personas que sufren de dislexia, pues tal o cual plataforma con inteligencia artificial va a poder detectar patrones que luego van a ser muy útiles para este colectivo, ¿no? Pero a partir de estos puntos muy precisos, extraer unas especies de conclusiones generales y aplicárselo a todo el mundo, pues creo que también es nefasto, ¿no? Entonces, en el fondo, volver hacia atrás. Yo no soy un nostálgico puro, ¿no?, de los tiempos antiguos. No estoy diciendo que vivíamos en todo mejor antes, y estoy muy contento en muchos aspectos de vivir la época que estamos viviendo. Sin embargo, creo que podemos coger otros ejemplos donde no se plantea esta pregunta. Por ejemplo, se me ocurre el de la alimentación, ¿no? Pues hoy, evidentemente, desde hace unos años, todos somos cada vez más conscientes de que es mejor comer ecológico y cambiar un poco los patrones de alimentación que están provocando más obesidad, enfermedades cardiovasculares y toda clase de problemas de salud, ¿no? Y en el fondo, cuando miras lo que es la comida ecológica o los patrones de alimentación que recomendamos, podríamos decir, bueno, pues consiste en comer como comían nuestros abuelos, ¿no? Entonces, esto no sería quizás muy sexy decirlo de esta manera. Entonces, bueno, pues hemos encontrado otros adjetivos y otros nombres, pero en el fondo, en gran parte, es lo que es, ¿no? Pero esto no quiere decir que tenemos que volver a la época de nuestros abuelos y tener la vida que tenían, ¿no? Otro aspecto, quizás acercándonos más a nuestra problemática y a la tecnología, tiene que ver con el sedentarismo, ¿no? Si me dijeras, bueno, Diego, ¿tú consideras que de verdad tenemos que movernos más como hacían nuestros padres o nuestros abuelos? Pues, hombre, la respuesta es sí. Estamos notando cada vez más que el sedentarismo, el hecho que podamos hacer, además, gracias, entre comillas, a la tecnología en muchos aspectos, muchas cosas desde nuestro sofá, que las comodidades que nos aporta la tecnología nos permiten obtenerlo casi todo sin mover nuestro trasero de una silla, ¿no? Pues esto supone también algunos problemas. Entonces, si lo traslado un poco a nuestro terreno, hablaba, creo, antes de sedentarismo cognitivo, ¿no?, que creo que es uno de los riesgos en los que especialmente la IA y otras aplicaciones pues
corren el riesgo de desarrollar, ¿no? A medida que vamos delegando estas facultades, estas posibilidades que antes ejercíamos de forma más autónoma a la máquina, pues vemos que en el fondo, y lo podemos realmente medir a veces empíricamente, esta delegación promueve pues, una especie de pereza mental, el hecho que ya antes de que llegase la IA tendríamos a recordar menos, a orientarnos peor, y estamos acostumbrados cada vez más a vivir con estas especies de muletas mentales sin las cuales no podemos avanzar. Vemos como periódicamente cuando ChatGPT, ¿no? Sufre una caída, pues parece que parte de la humanidad está sufriendo una especie de apnea cognitiva, ¿no? Y no es capaz ya de pensar, de trabajar, de ejercer sus facultades mentales, porque ya de hace meses o un par de años ya que se ha desacostumbrado a llevar a cabo ciertas acciones con sus cabezas, ¿no? Y entonces, para concluir, creo que de la misma forma en la que ya sabemos que ser demasiado sedentarios no es bueno, no es positivo, y que tenemos que a veces artificialmente volver a crear condiciones para hacer que nuestros cuerpos se muevan, ¿no? Ir al gimnasio, por ejemplo, pues creo que en el caso de lo que la tecnología digital y la inteligencia artificial puede provocar en nuestras vidas, pues quizás nos podemos adelantar un poco, aprender de estos errores del pasado, no para volver al pasado, pero para tomarlas en cuenta y aplicar una visión crítica quizás previo incluso a la puesta en marcha, al despliegue de tales tecnologías. Digo, pues hemos llegado yo al final de esta conversación. En nombre de la Fundación ESIS y en el mío propio, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Y quien haya seguido esta conversación o la vea en las redes después, pues habrá visto confirmado lo que yo decía al principio. Diego ejerce el pensamiento crítico en un proceso esencial para el desarrollo de nuestra sociedad, que es el de la tecnología, el uso de la tecnología y la digitalización, pero siempre afrontando problemas concretos y no riesgos inespecíficos y difíciles de probar, y siempre desde pues, el sentido común y la necesidad de aportar soluciones y alternativas a ello. Muchas gracias, Diego, y gracias por tu tiempo. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Muchísimas gracias a ti por la invitación y ha sido un placer.